acá, ¿verdad? Con Vinicio Cerezo empiezan ya los presidentes civiles, ¿verdad? Ya el periodo democrático. Algo curioso de nuestro país, ¿verdad? Fue que, como podemos ver acá, la guerra continuaba, ¿verdad? Porque el conflicto armado terminó hasta 1996, pero los presidentes civiles empezaron en el 86, o sea, todavía 10 años más de guerra, ¿verdad? Periodo en el que hubo varios presidentes civiles, ¿no? Entonces, esto va a ser una complicación, porque obviamente el ejército, que había tenido el control del gobierno, ¿verdad? Había dirigido el gobierno durante varias décadas, no querían soltar ese poder, ¿no? Le entregaron el gobierno a un civil, pero ellos no querían dejar ese poder, ¿sí? Entonces, fue algo que complicó bastante, ¿verdad? Los gobiernos de esa etapa. Además, también influyó en que las negociaciones con la guerrilla pues no fluyeran tanto como se hubiera esperado, ¿no? Ok, entonces ya hablamos acerca de Vinicio Cerezo, que fue el primer presidente civil ya de esta era democrática. Se le complicó, ¿verdad? Bastante gobernar, pero se enfocó en el tema del proceso de paz. Invitó a presidentes de la región para que empezaran a buscar una salida política al conflicto, ¿no? Porque acordémonos que aquí estaban los grupos guerrilleros que peleaban contra el ejército. En El Salvador estaba el FMLN peleando también contra el ejército de allá. Los sandinistas estaban peleando contra un grupo que se llamaba La Contra, que los quería derrocar. Entonces, realmente hizo bien Vinicio Cerezo, ¿no? En reunirse con los presidentes de la región para empezar a buscar soluciones conjuntas, ¿no? También estaba el presidente de Honduras, que como habíamos comentado, pues en Honduras Estados Unidos había instalado una base militar, ¿no? Para estarnos vigilando a nosotros. En fin, que era importante. Costa Rica no tenía esos conflictos, pero al ser parte de Centroamérica, pues también podía respaldar, ¿no? Bueno, después de Vinicio Cerezo, gobernó Serrano Elías. Bueno, solo les iba a comentar que Vinicio Cerezo, pues era abogado, graduado de nuestra facultad. Jorge Serrano es ingeniero, ¿sí? Sí, Marta, así es, en el 86 inicia el proceso de paz. Entonces, Serrano Elías gana la presidencia. Fíjense que fue algo inesperado porque el candidato que tenía mucha fuerza y que había quedado en segundo lugar contra Vinicio Cerezo había sido Jorge Carpio Nicol. Pero Serrano tuvo mucha suerte porque fíjense que Vinicio Cerezo, el presidente, tenía su programa en la televisión que se llamaba Conversemos. Y Vinicio invitó a Serrano Elías para que llegara. Serrano llegó con un montón de hojas, ¿verdad? En el que le decía que ahí tenía pruebas de la corrupción de su gobierno. Y le estuvo alegando, hizo matando los papeles y en fin. Realmente eso ayudó, pues lo catapultó porque él no hubiera ganado esa elección. Bueno, pero de esa forma, realmente como que Vinicio Cerezo lo hubiera ayudado, ¿va? Porque lo invitó ahí. Y entonces Carpio Nicol quedó en segundo lugar otra vez. Gana Serrano, pero como les digo, era algo tan inesperado, ¿no? El triunfo de él. Y la población, bueno, votó por él para la presidencia, pero no votó tanto por su partido para diputados. Ese fue un problema serio que tuvo Serrano, ¿verdad? Entonces, los argumentos que él dio para
dar el autogolpe de Estado en mayo del 93 fue que ya estaba harto de que los diputados, bueno, de los pagos que tenía que hacerle a los diputados para que pasaran las leyes que él necesitaba, ¿verdad? Porque al tener muy poca, su bancada era pequeña, entonces que tenía que dar un montón de billetes, ¿no? Entonces cierra el Congreso, cierra la Corte Suprema de Justicia, también la Tribunal Supremo Electoral estuvo, bueno, también cerró la Procuraduría de Derechos Humanos, persiguieron al procurador y todo. Y en la Corte de Constitucionalidad, sí, fue. Entonces, estaba muy molesto, ¿verdad? Por esa situación. Lo que se cree también fue que el ejército lo respaldó al principio, ¿no? Como que le dieron cuerda, sí, de su golpe de Estado, nosotros estamos con usted. Porque el ejército no quería que siguieran avanzando las negociaciones con la guerrilla. Era como para sacudirse a Serrano y que se estancaran las negociaciones. Bueno, esa ha sido otra explicación. Vemos acá en esta diapositiva algunos titulares, ¿verdad? Por ejemplo, este siglo XIV fue la primera plana del periódico Siglo XXI. Al día siguiente del Serranazo, que así se le llamó, vemos que cambiaron el nombre, dice siglo XIV y está toda la portada en negro. Esto porque Serrano mandó a su secretaria de Comunicación Social, que era su sobrina, Roxana Valdetti. Por eso la ven ustedes por acá, la parte de abajo, la diapositiva, para que fuera a los periódicos a censurar, a vigilar lo que ellos iban a publicar sobre él, ¿no? Entonces a decir, bueno, muchachos, no publiquen nada sobre esto, ¿sí? Si no, ya saben. Entonces, hubo muchas protestas a raíz de este autogolpe, este serranazo. Vemos acá también una foto de manifestantes que están enfrente del Palacio Nacional quemando fotos de Serrano, ¿verdad? Las protestas le exigían que renunciara, que se fuera y que regresara la institucionalidad, la legalidad del país, que se restableciera, ¿no? Porque no podían estar cerradas todas esas instituciones que dan fundamento a la democracia. Al final se fue, abandona el país. Su vicepresidente asumió la presidencia unos días, después renunció porque también lo estaban acusando de corrupción, en fin que. Entonces el Congreso nombró a Ramiro de León Carpio como presidente, ya solo para que terminara el periodo que le faltaba a Serrano, ¿sí? Digamos que Ramiro de León llegó a batear como sustituto, ¿no? Ya solo para cumplir con ese periodo que le faltaba, ¿sí? No sé si se recuerdan ustedes que cuando renunció Otto Pérez en el 2015, como Valdetti había renunciado, ¿no? Ella renunció primero, después renunció Otto Pérez. Entonces lo que hizo el Congreso fue buscar una terna, 3 candidatos, y entonces dentro de ellos escoger a quien iba a ser presidente ya solo durante el tiempo que le quedaba al gobierno de Otto Pérez, ¿sí? Por eso nombraron a aquel señor ya grande, ¿no? Un viejito, Alejandro Maldonado Aguirre. Entonces, algo similar pasó en este caso con Ramiro de León Carpio. Solamente que ahí sí quedaban más de 2 años, ¿no? de gobierno. Entonces, Ramiro de León, fíjense que él había sido procurador de derechos humanos durante el gobierno de Serrano. Y Serrano había mandado soldados para que lo apresaran a este señor Ramiro, pero él se escapó por el techo de su casa, se brincó a otros tejados vecinos y después estuvo participando en marchas en las que se le exigía a Serrano que renunciara y que respetara la legalidad. Por eso Ramiro de León era muy querido y muy admirado, ¿verdad? Por el pueblo, se dio a conocer. Realmente la noticia de que él había sido
nombrado presidente, fue recibida con emoción, ¿verdad? Porque él era una figura muy honesta, muy digno, ¿no? Pero resulta que eh, contra lo que esperaba la población, su gobierno se vio muy limitado, ¿verdad? Eh, una de las razones, bueno, no tenía bancada que lo respaldara, ¿verdad? No había llegado como candidato de algún partido, ¿sí? Entonces no tenía respaldo en el Congreso, pero también otra de las cuestiones fue que hubo mucha presión de parte del ejército, ¿verdad? Para que él no hiciera cambios. Le mataron a su primo, Jorge Carpio. También eso, pues, como una medida, ¿no? De chantaje, de algo tan doloroso para él, ¿verdad? Para condicionarlo, ¿sí? Sí, alguien encendió su micrófono. ¿Qué tal, Lauri? Fíjese que ahorita no estoy grabando, pero lo que les comenté a los compañeros, les pregunté si alguien me hacía favor de grabarla, porque si no, yo les comparto grabación que tengo de otra sección, ¿sí? De esta parte de los temas, porque fíjese que mi computadora no me está dejando grabar, o sea, digamos que este correo, como yo uso el correo que me da la universidad para grabar las clases y para esto de Google Meet, no me deja, fíjese, me dice que tengo que liberar espacio. Entonces, por eso por eso ve usted que no lo estoy grabando, pero sí les voy a compartir esa otra grabación. Y si alguno de los compañeros lo está grabando y no lo comparte, pues también, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. Sí, Auri, con gusto. Entonces, realmente estuvo muy condicionado. Ramiro de León no pudo hacer mayor cosa, ¿sí? Y no sé si recuerdan que hace algunos años, creo, es que no me recuerdo si fue en la época de Otto Pérez o de Jimmy Morales, que estuvo el hijo de él llegó a ser procurador de derechos humanos, Jorge de León Duque, uno que era bien jovencito. Él era muy combativo, realmente, sí, porque bueno, sí, el ejército amarró a su papá, ¿no? Realmente. Hubo una reforma constitucional en el primer año de gobierno de Ramiro de León que buscaba sacar a unos diputados que eran vistos como muy corruptos. En esa reforma también se estableció que el Ministerio Público era una institución independiente, autónoma. ¿Cómo así? Fíjense que antes de esta reforma, el Ministerio Público era una dirección dentro de la PGN, la Procuraduría General de la Nación. Pero a raíz de esta reforma, se estableció que el Ministerio Público pasaba a ser una institución aparte, ¿no? Una institución y con carácter de autónoma, que se iba a dedicar a la persecución penal. También con esa reforma, el periodo de gobierno se redujo a 4 años. Fíjense que realmente esa constitución al principio había quedado el periodo de gobierno de 5 años. O sea, Vinicio Cerezo fue el único que gobernó 5. Bueno. Luego vino el gobierno de don Álvaro Arzú, que pues como sabemos fue alcalde de la ciudad, también había sido canciller durante el gobierno de Serrano Elías. Arzú también fue militante de un partido súper conservador, que era el Movimiento de Liberación Nacional. En su juventud, ¿verdad? Perteneció a ese partido. Gana la presidencia en el 96. Y antes de tomar posesión, en diciembre, ¿no? Del 95, se reunió con la comandancia guerrillera para plantearles que retomaran las negociaciones, ¿verdad?
que continuaran discutiendo los acuerdos. Y entonces, pues Arzú es conocido porque al final de diciembre del 96 se suscribió el acuerdo de paz firme y duradera, ¿verdad? Que puso fin a la guerra, al conflicto armado. Por eso ustedes ven que la moneda de un quetzal dice paz, ¿verdad? Pero si le quitamos el palito de la P, ya solo pareciera que dijera Arzú. Ahí dejó él su huella, ¿verdad? Conocido también Arzú. Buen alcalde, dice Alfonso. En el tema cultural, ¿verdad? Hizo buenas cosas y todo. Entonces, él privatizó muchas empresas del Estado. Por ejemplo, Telua, ¿verdad? Se vendió durante su gestión. La empresa eléctrica, FEGUA, ¿verdad? Los ferrocarriles, el tema de la salud, ¿verdad? Porque realmente vendió empresas que sí eran rentables para el Estado, ¿sí? Con el tema de la salud, vemos nosotros que también se vio afectada, ¿verdad? El sistema de salud, porque fíjense que antes en la capital, por ejemplo, había varios dispensarios médicos. Los dispensarios, pues ahí tenían consultorios, ¿verdad? Se daban consulta a varios doctores y tenían farmacia que vendía los medicamentos a un costo bastante bajo. Quitó varios de estos dispensarios Arzú. Además, también en los hospitales públicos, fíjense que se tenían, en todos los hospitales, tenían un área privada, que si usted, por ejemplo, quería una habitación privada, en fin, como que tener esa atención personalizada, entonces decía, bueno, yo me quiero aliviar o quiero que me operen ahí en el privado del Roosevelt, va. Entonces, ahí tenía usted a todos esos que son de los mejores especialistas, ¿no? De Guate. Lo que pagaba no era como la tercera o cuarta parte de lo que usted hubiera podido pagar en un hospital privado, ¿verdad? Y esos recursos para los hospitales públicos les servían pues para completar su presupuesto, ¿verdad? Y entonces en esas épocas nunca se vio que los hospitales padecieran porque no tenían dinero para darle mantenimiento a los aparatos, que no tuvieran para pagar los servicios, que no tuvieran para pagar la comida de los pacientes, ¿no? En fin, entonces toda la crisis hospitalaria empezó a raíz de todos esos recortes que hizo Arzú. Dentro de esa ideología neoliberal de él, ¿no? De recortar el Estado, que el Estado es lo peor y que no sé qué. Entonces, perjudicó bastante al sector salud, ¿verdad? Obviamente, en la actualidad, el que tiene la dicha de tener X, bueno, tiene esa ventaja, o el que puede pagar un seguro privado, ¿verdad? Porque realmente los hospitales públicos están en una crisis tremenda, ¿verdad? Hay que esperar bastante, o sea, siguen teniendo los mejores especialistas, pero están saturados de pacientes y casi no hay medicamentos, no, casi no hay recursos, no hay camas, en fin. Entonces están en una crisis muy grande, ¿no? Bueno, fíjense que después que se firmó la paz, Monseñor Juan José Gerardi, que él había sido el obispo de la diócesis de Quiché, él tenía el proyecto de la recuperación de la memoria histórica. Esto era, bueno, recolectar la información, recoger testimonios de familiares, de las víctimas, de sobrevivientes, de testigos, ¿no? Que vieron las masacres, en fin. Y entonces organizó un equipo de voluntarios en todos los departamentos, ¿no? Visitaron todos los departamentos, municipios, aldeas, caseríos, ¿no? Para platicar con estas personas. Y luego todo ese trabajo se sistematizó
y se publicó el informe Guatemala Nunca Más, que son 4 tomos, en donde se presentan parte de esos testimonios y se documentó que el 90% de violaciones a los derechos humanos durante la guerra habían sido cometidos por el ejército y otro 5% por, ¿cómo se llama? Sí, un 5% por la guerrilla y otro 5% por los comisionados militares, los PAC. Entonces, Monseñor Gerardi presentó el informe en 1998 y 2 días después de haberlo presentado, asesinaron a Monseñor Gerardi. Él vivía en la casa parroquial de la iglesia de San Sebastián, en la zona 1. Entonces, iba regresando a su casa en la noche, cuando en eso lo mataron, ¿verdad? Como podemos deducir, pues era muy lógico pensar que era un crimen político, ¿no? Por haber realizado ese trabajo con el REM y presentado el informe, ¿no? Pero empezaron a decir, bueno, las versiones no oficiales, es que fue un crimen pasional. El padre Orantes lo mató, era otro padre que vivía ahí. Hasta agarraron al perro, ¿no? De la Balú. Dijeron, es que el perro lo desconoció, el perro lo mató, ¿sí? No se ha esclarecido todavía, ¿verdad? El padre Orantes, pues lo metieron preso unos años, ya salió, hace tal vez como 3 años, creo, de la cárcel. Pero pues no, nunca se probó qué había pasado con Monseñor Gerard. Aquí vemos el trabajo que está haciendo un perito que está identificando restos humanos, ¿verdad? Luego de firmada la paz, empezó la tarea de ubicar fosas clandestinas, donde habían muchos restos humanos, ¿verdad? Muchos, para empezar a identificarlos y entregárselos a sus familiares. Por eso vemos ahí al fondo, ¿verdad? Las fotos de los desaparecidos. Y esas búsquedas todavía existen, ¿no? Digamos que se toman muestras de ADN de los familiares y así se va haciendo un banco de datos, ¿no? Con esa información genética. Y luego, cuando se analizan las osamentas, si alguna hace match con esa identificación genética, entonces sí, muy probable que sea el familiar de esta persona que desapareció en tal fecha. Y así, la Fundación de Antropología Forense, por ejemplo, se dedica a ese trabajo, que es para poder darle también un entierro digno, ¿no? A estas víctimas, identificarlas, darles a las familias también esa oportunidad de que se despidan, ¿no? De su ser querido, ¿no? Y saber dónde lo van a enterrar. Bueno, solo para completar un poco esto del proceso de paz, ¿verdad? Decirles que, bueno, los 2 bandos que estaban en conflicto, pues fueron la ORNG, la guerrilla, ¿verdad? Y el ejército, gobierno. Se creó una comisión de reconciliación nacional para representar, ¿no? Al gobierno y pues platicar con los 2 bandos. También participó las Naciones Unidas, nombrando a un observador, ¿no? Para garantizar que avanzaran bien las negociaciones, apoyar, ¿verdad? Las negociaciones. Estaba una asamblea de la sociedad civil formada por personas de diferentes sectores, empresarios, partidos políticos, sector mujeres, sector maya, sector cooperativistas, que elaboraron también documentos sobre los acuerdos, ¿no? Y esos documentos se los enviaron a las 2 partes en conflicto, a los 2 bandos, para que los conocieran y pues los tomaran en cuenta, ¿verdad? En los acuerdos que estaban redactando. Como mencionamos, pues el proceso de paz comenzó durante el gobierno de Vinicio Cerezo, ¿no? Gracias a su iniciativa en las reuniones de Esquipulas 1 y 2, ¿verdad?
Y Vinicio Cerezo nombró a la primera comisión de reconciliación, va a surgir durante su gobierno. Aquí hablamos de una etapa de negociación indirecta, porque todavía no se sentaban frente a frente, ¿no? Los comandantes guerrilleros y representantes del gobierno ejército, ¿sí? Sino que la Comisión de Reconciliación platicaba con el sector gobierno. Lo que le decían ellos, entonces ya iba y buscaba a los comandantes guerrilleros y trasladaba las propuestas. Platicaba con ellos y entonces la respuesta que ellos daban y sus propuestas ya la llevaba al sector gobierno ejército y así. ¿Sí? Posteriormente, durante el gobierno de Serrano Elías, empezó la fase de negociación directa. Ya se sentaron, se vieron las caras, ¿no? Comandantes guerrilleros con representantes del gobierno, ¿sí? Obviamente no fue aquí en Guatemala, ¿no? Porque no se había firmado la paz y qué garantía tenían los comandantes guerrilleros que no los iban a meter presos, ¿no? Entonces, fueron, en otros países fueron las reuniones, por eso se habla de los países amigos, ¿no? Del proceso de paz. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en Querétaro, en España, en el Escorial, también hubo otra reunión, en Oslo, Noruega y en fin. Entonces, hubo varios países que apoyaron también, ¿verdad? Prestando sus instalaciones, sus sedes, para que esas reuniones se fueran dando. ¿Qué acuerdos generaron más problemas o más diferencias, no? El Acuerdo Global de Derechos Humanos, que establecía que iban a crear una comisión de la verdad, o sea, una comisión que iba a investigar todas las violaciones de los derechos humanos. Ahí, pum, se rompe la negociación, el ejército se levanta, no, no queremos. Luego, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Imagínense ustedes lo que no querían, lo que no aceptaba el sector gobierno, que Guatemala se declarara, se reconociera como país multiétnico, multilingüe y pluricultural. Ese era el conflicto ahí. Bueno, se levantan, no, no queremos, va. Ya después regresan otra vez a la negociación. Otro asunto que empantanó la negociación fue cuando se negoció el acuerdo de situación socioeconómica, ¿verdad? Aspectos socioeconómicos y situación agraria. Porque obviamente, ¿cómo resolver el tema de la pobreza, ¿no? ¿Cómo superar la pobreza? ¿Cómo resolver el tema de la tierra? Y el otro acuerdo, el de papel del ejército en una sociedad democrática, ¿no? Entonces, como que se resistían. Bueno, ¿cómo vamos a reducir al ejército? ¿Cómo va a dejar de tener todo ese poder? ¿Sí? Ok. Aquí solo para mostrarles unas fotos. Aquí tenemos a los 4 comandantes guerrilleros. Imagínense, después de una guerra de 36 años, varios ya estaban viejitos, ¿no? El que está acá a la izquierda es un representante de Naciones Unidas. Entonces, el primero, el más viejito de todos, Carlos González, el comandante del PGT, Partido Guerrillero, Partido Comunista. El siguiente, Ricardo Ramírez, el comandante del EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres. Como que se pusieron en orden de edad. El siguiente, pues era Gaspar Hilón, Rodrigo Asturias, ¿verdad? Hijo del premio Nobel. Comandante de ORPA, Organización del Pueblo en Armas. Y el pues más joven de todos, que era Pablo Monsanto, el comandante de las FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes. Aquí tenemos unas fotos, les traje unas fotos de cuando están en el patio de La Paz, que se saludan los comandantes guerrilleros con los representantes de sector gubernamental, ¿verdad? Ahí dentro del palacio, eso va a ser histórico, ¿verdad? Es histórico. Y allí, pues, ahí adentro del Palacio Nacional, en ese patio de La Paz, firman el acuerdo de paz firme y duradera, que realmente es un compendio de todos los demás acuerdos, ¿no? Entonces, no sé si reconocen aquí a este militar quién es, si se logra ver. Está saludando ahí al comandante del PGT.
Otto Pérez. Es Otto Pérez Molina, ¿verdad? Sí. O sea, él participó en esta comisión gubernamental, por eso se recordarán ustedes que cuando estaba en campaña le decían, es que es el general de la paz, ¿no? En fin. Y luego en la foto de abajo está doña Raquel Zelaya, que también estuvo en esa comisión. Está a la par de Pablo Monsanto, el comandante de las FARC, aquí hasta sin barba, ¿verdad? Es este mismo. En esta foto podemos ver a Monseñor Rodolfo que está Toruño, Terruño, que era fue el obispo de Zacapa y que fue nombrado el conciliador. O sea, él era el representante de las organizaciones de la sociedad civil, de la Asamblea de la Sociedad Civil, y el que trasladaba las propuestas, ¿no? a los dos grupos. Bueno, entonces aquí terminamos este tema de el proceso de paz para empezar nuestro repaso, pero no sé si tengamos algún comentario. Ligda, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jackie? Buenas noches, bien, gracias. Ligda, disculpe, solo ¿en qué año es donde está en esa foto Otto Pérez? Esa fue en el 96, cuando ahí para la firma del acuerdo de paz firme y duradera. Ok, muchas gracias, Ligda. Ok, Jackie, fíjense que yo les compartí también un video sobre la firma de la paz en el Classroom. Yo creo que ya se va a publicar, o si no es que ya lo publiqué desde ayer, pero ahí está cómo se dio la reunión y se ve que de un lado están sentados los cuatro comandantes guerrilleros y de este lado los de la comisión gubernamental y que se saludan y en fin. Y después de firmar el acuerdo salen a la plaza de la Constitución y ahí pues a izar la bandera y todo. ¿Qué dice Alfonso? Oh, mire, sí, es que con lo que está sucediendo actualmente, dice Alfonso, ¿verdad? Fíjense que el gran problema después de la firma de la paz fue que se tenía que hacer bastante trabajo, ¿verdad? En el sentido de incluir dentro de los estudios, ¿verdad? Dentro de los programas de estudios, formación cívica, ¿verdad? En valores, ¿no? Democráticos. También temas de salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Control de armas, pero también el tema de la salud mental, porque fíjense que obviamente las personas víctimas de la guerra con muchos traumas, ¿verdad? Traumas tremendos, pero también, digamos, de los guerrilleros, soldados, ¿no? Que vivieron situaciones muy tremendas, muy deshumanizantes. Porque si ustedes ven, por ejemplo, en Estados Unidos, a cada rato hay tiroteos, ¿verdad? Sí hemos visto que hay muchos tiroteos en las escuelas. Hay muchas armas, ¿no? Que están ahí circulando. Pero Estados Unidos es un país que participa en muchas guerras. Mandan a sus soldados a un montón de lugares, ¿no? Entonces después esos soldados regresan con un montón de traumas y todo eso pues se va reproduciendo, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces yo siento que acá en Guatemala faltó también, ¿verdad? Cómo ir trabajando todos estos temas. Sí, trabajar la reconciliación, la salud mental de todas esas personas, temas como ponerle más atención también a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes,
porque lamentablemente se dejó que las maras crecieran demasiado, ¿no? Podemos decir que para intereses políticos de gente que está robando, que está en toda la corrupción, pues les conviene, ¿verdad? Que estemos dentro de ese ambiente de inseguridad, de miedo, de las extorsiones, ¿cómo se llama? Eh, asaltos y todo esto, ¿verdad? Para que no nos estemos dando cuenta de todos los robos y todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, lamentablemente se dejó que todo este tema de las maras se fuera volviendo algo bastante poderoso, ¿no? Y que se extendiera a todo el país. Por eso ven ustedes también ha habido casos hace poco, ¿verdad? De unos chicos en Colomba, Costa Cuca, que asesinando a un compañero, ¿verdad? Y todo esto pues son pruebas que les ponen en las maras, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Y sí se necesita funcionarios bastante conscientes, ojalá, porque la situación se ha puesto cada vez más violenta, ¿verdad? ¿Qué dice Jackie? Ligna, fíjese que eso básicamente también, si lo vemos de otro punto de vista, ok, las extorsiones, las maras y todo, pero fíjese que, por ejemplo, yo acabo de ver un caso de un cliente de trabajo que tenía muchas, evadió, no, tal vez no evadió, sino que dejó de pagar sus impuestos y se fue retrasando, a tal punto que la SAT llega a crear un acoso en ellos, ¿verdad? Y llegó la orden judicial y todo, que el día que tenía que presentarse a audiencia, ese día se la iban a llevar presa. Híjole. Y ella se mató el siguiente día. Bueno, perdón, un día antes se mató. Entonces, qué increíble, pues, pero todos estos traumas que causan, no lo causan solo las maras o cosas así, sino, imagínense, yo decía, a la gran, hasta nuestras entidades causan el odiar a las personas que se quiten la vida. Sí, qué tremendo, ¿verdad, Jackie? Porque realmente en lugar de buscar convenios, ¿verdad? Porque ni modo, o sea... Ajá, sí, ellos realmente... les hacen convenios, pero les hacen convenios de cuotas impagables, pues. Porque le habían hecho un convenio, nos habían comentado, pero tenía que pagar 100,000 quetzales mensuales. Híjole, La empresa y no no era tenía... Sí, pues no era tan grande la empresa como para eso, ¿va? O sea, ya líquido 100,000. 100,000 y por 18 meses, que era el mínimo que daban ellos. Entonces es triste que hasta nuestras autoridades obligan a la gente a quitarse la vida por deudas. Sí, mire, Jackie, qué caso tan tremendo, que lo siento, pobrecita de la señora. Híjoles, en fin, que hay mucho, ¿verdad? Por hacer, mucho que trabajar. Y sí se necesitan funcionarios bien conscientes, ¿no? Que quieran al país, no que sean, que tengan, ¿cómo se dice? Pretensiones de ser nuevos millonarios, ¿verdad? Pero increíble, pero todo el que llega al poder, por mucha necesidad que quiera tener para decir voy a mejorar mi país, no, ya al ver el dinero, pues se vuelven corruptos, si es que no lo son desde ya. Sí, mucho problema con eso. Y aquí, mire, aquí dice Alfonso en el chat que se declara en quiebra. Yo no sé si se declaraba en quiebra, qué pasaba, ¿no? Ahí sí que desconozco. Ya se murió la señora. Pero si hubiera podido tener esa opción, Jackie, declararse en quiebra. Sí, si hubiera tenido esa opción, la declara en quiebra y abre otra empresa. Lo único que, bueno, es otro proceso de manejo, pero la gente desconoce todos esos procesos y pues se orían a decir, mejor me quito la vida en lugar de irme presa o algo así. Lástima, Jackie. Yo siento que en ese tema fiscal hay mucho desconocimiento. Mire, un montón de problemas por eso. Pero sí, la pobre está la señora. Sí, entonces hace falta, ¿verdad? Divulgar que existen esos mecanismos también, ¿verdad? Exacto, O sea, hay otras salidas. Disculpe, Leida, que la interrumpa, pero a nuestras entidades no les conviene que ellos estén empapados de todo eso, que sepan que al final pues existe una salida o algo.
ellos no les conviene, pues. Y la desinformación nos afecta en muchas cuestiones. Así es, Jackie, mire qué triste. Pobre la señora, pero ahí sí que es importante, ¿verdad? Entonces, conocer todo ese tipo de información. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro repaso. Como saben, pues nuestro examen va a ser viernes 15 de noviembre, ¿verdad? Solo para comentarles, recordarles, ¿verdad? Como ya es segundo semestre, que el examen final no tiene reposición, o sea, no tiene extraordinario, ¿sí? Entonces, pero sí, si alguien no puede por alguna cuestión de trabajo o enfermedad llegar el día del examen, se examina en la primera retrasada, pues, o sea, digamos que esa es la forma, ¿verdad? Como se puede realizar en caso de que por algún inconveniente, algo de fuerza mayor, no pudiera estar el día de la prueba, ¿verdad? De historia. Bueno, entonces vamos a evaluar capítulo 20, la Revolución de Octubre, capítulo 21 de la Contrarrevolución a los Acuerdos de Paz. De la página 275 a la 388, como sabemos, pues lo visto en clase, ¿verdad? Y las presentaciones. También ahorita, dentro de un momento, les voy a comentar algunos aspectos ahí en los que nos vamos a enfocar más, ¿verdad? Ponerle más atención para preparar el examen, ¿sí? Porque sí me han dicho por ahí, bueno, es que es mucho contenido el de historia, bueno, entonces ahí les voy a platicar. Ok. Nuestro examen va a abarcar 4 periodos de la historia reciente en nuestro país. Empezamos por la Revolución Nacionalista de 1944. ¿Nos podría regalar 5 puntos más, licenciada? Disculpe. La Contrarrevolución. Voy a hacer como que no oí. Luego, la Contrarrevolución. ¿A qué le llamamos Contrarrevolución? ¿A qué le llamamos la Contrarrevolución? A ver. La parte en desacuerdo, dice Alfonso. ¿Qué es la Contrarrevolución? A ver. ¿Qué dice Marta? Yo recuerdo que es así como lo que se dio con Arbenz, o sea, no sé si tiene que ver. Sí, cuando derrocaron a Arbenz, eso fue la Contrarrevolución. Ajá. Sí. Porque era para quitar a Arbenz y también echar para abajo varias de las reformas implementadas, no solo durante el gobierno de Arbenz, sino también durante el gobierno de Arévalo. Va, entonces esa va a ser la Contrarrevolución. Castillo Armas. Castillo Armas, así es. Luego, el periodo llamado conflicto armado interno, ¿verdad? Que el conflicto armado lo definimos como una guerra, ¿sí? Una guerra civil iniciada por oficiales del ejército. ¿Se acuerdan ustedes? Eran bien patojitos, o sea, entre 20 y 25 años, Luis John Sosa, Turcio Lima, Luis Trejo, en fin. Es una guerra que va a abarcar de 1960 a 1996. Siguiente periodo, proceso de paz. Todavía está la guerra cuando empieza esta etapa, ¿verdad? Que va a consistir, si ven, no se llama acuerdos de paz, se llama proceso de paz, porque abarca desde los primeros pasos dados por Vinicio Cerezo, ¿verdad? Para empezar a platicar con gobiernos de la región y buscar, digamos, una salida política a la guerra, porque lo militar no avanzaba, se había estancado, ¿verdad? ¿Qué dice José? Pregunta, así como ahí tiene una línea de tiempo de las constituciones, con el último examen pues fue algo
por ahí que tenían nombres las constituciones, pero esto también va a venir. Sí, sí, van a venir las constituciones, José. Ujú. Muchas gracias. Bueno, miren, como están con la duda, pongamos atención en las constituciones. Estas constituciones del examen final no tienen un nombre específico, digamos, como la de Bayona o de Cádiz, ¿sí? Sino que se identifican por el año en que fueron aprobadas, ¿sí? Entonces, así, ¿verdad? La del 45, que es la de la revolución, la del 56, que es la de la contrarrevolución, ¿verdad? La del 65, que va a ser la que da inicio al Estado contrainsurgente, ¿verdad? O sea, el combate diseñada para combatir a los grupos guerrilleros, pero también para controlar a la sociedad, ¿verdad? Y que fue la que estuvo vigente más tiempo durante la guerra, ¿sí? Si vemos del 65 hasta el 85. Fíjense que, según parece, algunos aspectos de la Constitución del 85 entraron en vigencia hasta el año siguiente. Pero para no hacernos bolas, mejor tomemos en cuenta, ¿no? Que como que todo hubiera sido desde el 85, ¿no? Bueno, ya más allá el otro año ya verán eso ustedes con el licenciado Solares o con otro. Bueno, entonces, la del 65 estuvo vigente 20 años durante la guerra, ¿sí? Del 65 al 85. Y la del 85 es la que está vigente todavía y que se redactó, ¿verdad?, para dar impulso a la democracia, ¿no? Entonces, bueno, pongámosle atención a las constituciones, a los presidentes jóvenes. Aprendámonos los nombres de los presidentes y qué hicieron, ¿verdad? Busquemos ahí alguna forma, ¿no? De ir para recordar a cada uno de ellos, no sé, por algún dato interesante o por algún apodo, no sé, ¿verdad? Como para irlos ubicando, ¿sí? Otro de los temas que también viene en el examen es el contexto internacional. El contexto internacional es bien importante porque si vemos la Guerra Fría, empezó desde los años 40 hasta 1989 con la caída del muro de Berlín. Entonces, va a tener un impacto muy grande porque, como dijimos, bueno, va a ser una confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Que se pelean, unos son demócratas y defienden las dictaduras militares, ¿no? Porque eran financiadas por Estados Unidos. Y los otros, los soviéticos, pues que todos quieren que se vuelvan socialistas como ellos. Y los gringos van a ver que los que protestan por sus derechos, para ellos, que van a ser todos dogmáticos, quien protesta por sus derechos va a ser considerado comunista, ¿no? Como que se hubiera pasado del lado soviético. Entonces, esto nos va a afectar a nosotros un montón, porque por eso van a venir a derrocar a Arbenz, ¿verdad? Decir, bueno, es comunista. Y no, aparte que los estaba desafiando, ¿no? Por eso se dio la contrarrevolución y luego también por eso empezó la guerra, ¿sí? El conflicto armado. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Fueron unos oficiales jóvenes del ejército los que empezaron el conflicto armado, ¿no? O sea, realmente, dentro del ejército había diferencias desde que derrocaron a Arbenz. Había molestia, ¿sí? Porque el ejército no apoyó a Arbenz, no lo respaldó. Había molestia por cómo se comportó el ejército durante la contrarrevolución. Entonces, había mucha indignación. Por eso esos oficiales jóvenes deciden, queremos derrocar a este presidente. ¿Y qué hizo Idígoras? ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Idígoras Fuentes ahí para generar tanto enojo en esos oficiales?
Lo de los que entrenaban en la finca, ¿no? Ujú. Sí, eso fue muy mal visto porque decían es que qué actitud tan servil del presidente. O sea, servil es alguien que es muy condescendiente, ¿no? Como decimos, culebra o muy arrastrado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser tan servil con Estados Unidos, ¿no? Después de todo lo que nos pasó aquí, lo que le hicieron a Arbenz y en fin, ¿sí? Y todavía este señor se pone ahí en bandeja, sí, vénganse acá, para prestar el territorio nacional, para entrenar a esos mercenarios para que vayan a invadir Cuba, ¿sí? Entonces, eso molestó mucho a esos oficiales y ahí decidieron, ¿verdad? Derrocar a Aydígoras y ya posteriormente deciden ellos continuar su lucha y volverse un grupo guerrillero. Pero entonces, igual ahí la influencia de la Guerra Fría, porque por eso de que Estados Unidos decía, no, es que Cuba es comunista, queremos quitar esa fruta podrida porque la tenemos muy cerca de nosotros, ¿no? Y pues, jaló a Guatemala. Luego igual, Guerra Fría, financiando los gobiernos militares, dándoles capacitación. Hay una capacitación muy tremenda, ¿no? En esa guerra de baja intensidad, en cuestiones de torturas, en fin, de inteligencia, dándoles armas, varios millones de dólares, ¿no? En esa asistencia, ¿no? Para la guerra, ¿sí? Y luego, cuando termina la Guerra Fría, perdón, acá, también va a tener impacto en nosotros, porque cae el muro de Berlín, se unifican las Alemanias, se empieza a disolver la Unión Soviética, en fin. Y entonces Estados Unidos otra vez regresa al discurso, sí, es que la democracia es lo mejor del mundo. Y empiezan a apoyar el proceso de paz, ¿verdad? O sea, Estados Unidos, Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces sí tiene su impacto el contexto internacional bastante. Igual, por ejemplo, cuando los países de Centroamérica empiezan también con sus propias guerras, ¿no? Como El Salvador, Nicaragua, que eso va a repercutir en nosotros, ¿verdad? Porque a la vez ya otros dos países cercanos a nosotros que también tienen esas sus pleitos y que quieren revolución, aquí se va a incrementar la violencia, ¿no? Entonces, el aspecto externo va a ser bien importante. Y los periodos, ¿verdad? Tener claro los periodos, ¿sí? La revolución, ¿verdad? Que empieza en el 44, la contrarrevolución, que buscó dar marcha atrás, ¿verdad? Varias medidas de la revolución. No pudo quitarlo todo, ¿no? Pero, bueno, la guerra, ¿no? El conflicto armado, esa guerra que afectó tanto a la sociedad guatemalteca y pues el proceso de paz como el periodo en el que se buscó una salida política a la guerra, ¿verdad? Una salida más de llegar a acuerdos, ¿no? De negociar. Bueno, entonces, como empezamos por la revolución, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes quién estaba gobernando Guatemala cuando se dio la revolución del 44? ¿Ubico? Ubico. No, Ubico Ponce ya había Baides. renunciado. El general Ponce Baides. Era Ponce Baides, muy bien, don Edwin. Era Ponce Baides, porque Ubico ya se había ido, ya había renunciado. Y dejó a Ponce Baides, que era ese general, este de acá, que era amigo de Ubico, que al principio asume la presidencia y dice, no se preocupen, yo soy garante de la democracia, yo no voy a ser candidato, ustedes tranquilos. Pero cuando convoca las elecciones, dice, yo también me presento como candidato, ¿sí? Entonces ahí reaccionan todos los grupos, no, lo sentimos. Aquí nada de, ya no queremos ese continuismo, ¿verdad? Porque es como que estuviera Ubico, ¿no? Por eso le llaman Ujilmo sin Ubico.
y decir, bueno, no, hasta aquí. Ya no queremos más de lo mismo porque nos va a babosear y otra vez otras dictaduras, ya no queremos eso. Y entonces se ponen de acuerdo, ¿sí? La revolución pues va a ser un movimiento armado, ¿sí? En el que participaron militares, que eran los que tenían las armas, y estos oficiales que no eran de jerarquía alta, ¿no? Porque teníamos capitanes mayores, ¿verdad? No tan como los generales, en fin. Que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Con estudiantes, maestros, obreros, profesionales, empresarios también entraron ahí, ya, para poner un alto a esa situación, ¿sí? Al autoritarismo. Por eso vimos también que Una más cantar porque no llego. esos civiles, ay, vamos a silenciar aquí. Tengan cuidado ahí para que no se enciendan los micrófonos, ¿sí? Si es que no es para participar en la clase. Bueno. Entonces, se ponen de acuerdo esos grupos de civiles con esos oficiales, ¿verdad? Del ejército, que tienen también el apoyo de otros oficiales, soldados y en fin, para hacer esa revolución. Por eso la revolución se define como un movimiento cívico-militar, ¿verdad? Fue un movimiento armado que derroca a Ponce Baides, ¿verdad? Derrotan, medios combaten en la Guardia de Honor, en Matamoros, en San José, ¿verdad? Se rinde Ponce Baides y entonces se instala el primer gobierno de la revolución. El primer gobierno va a estar de manera provisional, ¿verdad? Acordémonos que siempre la lógica era, bueno, nombrar un gobierno provisional y que ese gobierno convoque elecciones, ¿verdad? ¿Quiénes integraron ese primer gobierno de la revolución? Es la Junta Revolucionaria, ¿no? El triunvirato. Eso fue la Junta Revolucionaria, muy bien. Que estaba integrada por quién? Francisco Torielo. Javier Arana, Jacobo Arbenz y lo que acaba de decir el compañero. Y Jorge Torielo, que mencionó José, ¿verdad? Así es. Que gobernaron del 20 de octubre hasta el 15 de marzo. O sea que fueron casi los 5 meses, ¿verdad? Y esa Junta Revolucionaria fue muy importante porque, fíjense, convocaron a elección de diputados, ¿verdad? Para un nuevo Congreso, porque el Congreso de Ubico lo disolvieron, ¿verdad? Entonces, elecciones de diputados. Elecciones de diputados para la constituyente, porque había que redactar una nueva constitución. Ya vieron, cuando empieza un nuevo periodo, o sea, un proyecto político diferente, nueva constitución. Y convocar a elecciones para la presidencia. Entonces, ellos sí trabajaron bastante. Además de que emitieron el decreto de autonomía de la universidad, ¿no? Entonces, hicieron un buen trabajo. Entonces, convocaron a elección. Bueno, sí. La constitución que se aprobó, pues fue la de 1945, ¿verdad? Que es la constitución revolucionaria, que va a incluir el respeto de los derechos de los trabajadores. También va a respetar el derecho a la libre organización, ¿verdad? A que la gente pueda organizarse en diferentes partidos políticos. El voto a las mujeres por primera vez, en fin. Bueno. Y entonces, de esas elecciones para la presidencia las ganó Juan José Arévalo, ¿verdad? Doctor Juan José Arévalo, que era un pedagogo que había estudiado también sus posgrados en Argentina. ¿Cuáles fueron las políticas que implementó el doctor Arévalo en su gobierno? La libertad de expresión y prensa. Libertad de expresión, sí. Se dio ese respeto, ¿verdad? La gente podía opinar, criticar, llegaban muchas marchas, ¿no? Ahí a la plaza, pues la recibía el presidente. También respetó a la prensa, dejó que ellos publicaran, ¿no? Artículos de opinión, no sé, ya como que
se quitó esa censura que había, ¿no? Durante el periodos anteriores. Bueno, ¿qué más? Él fue el que puso el código de trabajo, ¿o no? El Código de Trabajo, sí, así es, que realmente defendía a los trabajadores, ¿no? El Ministerio de Trabajo, inspecciones de trabajo. ¿Qué más? Promovió el deporte. Muy bien, promovió el deporte, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se pidió que Guatemala fuera sede de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe? Entonces, se crea la ciudad de los deportes, el estadio, que en esa época se llamó el Estadio Revolución. Las federaciones, ¿no? Deportivas, contratar, ¿cómo se llaman? Entrenadores, ¿no? Y preparar a los atletas para que participaran. Entonces fue bastante trabajo el que tuvieron. ¿Qué más? El seguro social. También, Daniel, se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Y ese sistema de previsión, ¿sí? Que ha sido bien importante. ¿Qué más? La educación y el ICS. Bastante apoyo a la educación, ¿verdad? A ver. ¿Qué medidas se implementaron en la educación? Las escuelas tipo federación. Así es, a ver, ¿qué más? Con él se creó la Facultad de Humanidades, ¿no? Sí, Facultad de Humanidades en la universidad para que los profesores pudieran seguir profesionalizándose, ¿verdad? ¿Qué otra facultad se creó? Agronomía. Agronomía, ¿verdad? Sí. También para formar especialistas, ¿no? En todos estos temas de siembras, de análisis de tierra, ¿no? La Mejorar de cultivos. antropología también. El Instituto de Antropología e Historia. Uh-huh. Fíjense, por ejemplo, los mexicanos habían fundado su Instituto de Antropología e Historia, o el equivalente, ¿verdad? Cuando fue la Revolución Mexicana, que había sido en los años 20. O sea que nosotros teníamos también ese rezago, porque cuando se investiga, ¿verdad?, sobre el pasado, o sea, todos los vestigios arqueológicos, ahí hay mucho avance, ¿no? En cuanto a la historia, nos conocemos mejor como país, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué dice Alfonso? El comité de alfabetización también. También se impulsó la alfabetización y esos programas estaban financiados con la Lotería Chica, ¿verdad? Entonces, fue bien importante. ¿Qué más podemos decir del gobierno de Arévalo? A ver, ya mencionaron el Código de Trabajo, el IS, los temas de educación, las facultades, cultura. Lo de la Sinfónica, vieron que este año, cabal, creo que en octubre fue que se conmemoraron los 80 años de la Orquesta Sinfónica, cabal, les dieron la orden del Quetzalito. La autonomía de los 3 poderes del Estado también. Sí, que se respetara, ¿verdad?, esa autonomía. Bueno, entonces, posteriormente gana las elecciones el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Qué podemos decir de Arbenz? ¿Quién era Arbenz? Bueno, que quedó porque mataron a una arana. El que quedó por descarte, dice José. A ver, ¿qué podemos decir de Arbenz? De la reforma agraria que quería convertir al país en capitalista, un país capitalista. Así es, impulsó la reforma agraria. Pues fíjense que Arbenz había sido ministro de la Defensa de Arévalo y realmente Arévalo pudo sobrevivir en el gobierno porque sufrió muchos intentos de golpe.
pero gracias a que Arbenz era muy leal, ¿verdad? Y lo apoyó, lo respaldó, protegió su gobierno. Pero fíjense que realmente desde que Arévalo era presidente, Estados Unidos había empezado así con sus reservas, podemos decir, ¿verdad? Sobre el gobierno de Arévalo, porque empezó con que, como que este gobernante, este presidente es comunista, ¿va? Porque por lo del Código de Trabajo, que defendía a los trabajadores, ¿verdad? Que permitía la libre sindicalización, el derecho de huelga, que obviamente también en las empresas norteamericanas los trabajadores formaron sus sindicatos y se iban a huelgas. Luego también Estados Unidos estaban molestos por lo del ICS, porque se obligaba a las empresas a que pagaran la cuota patronal y a que inscribieran a sus trabajadores. Entonces ya habían así como que, sí, este presidente es comunista. Y cuando Arbenz asumió la presidencia, dijeron, sí, pues este otro también es rojo, ¿verdad? Porque Arbenz, su meta, ¿verdad? Era apoyar la industrialización del país, ¿no? Que Guatemala se convirtiera en un país capitalista. Pero a Estados Unidos no le gustó que Arbenz dijera, el desarrollo de Guatemala se va a dar cuando no tengamos los monopolios extranjeros, ¿verdad? Porque precisamente esas empresas eran norteamericanas. Y las obras que planteó Arbenz para realizar durante su gobierno eran directamente encaminadas, estaban para quitar esos monopolios. ¿Cuáles eran esas obras? Los monopolios que él quería quitar, los que se dirigían hacia las compañías estadounidenses. Las fruteras, creo que eran. Sí, porque, digamos, la IRCA era la que administraba los ferrocarriles y Puerto Barrios. Lo lógico hubiera sido que si esas empresas eran de Guatemala, del país, que pertenecieran al Estado, ¿no? Pero Estrada Cabrera se las había entregado a la IRCA, que ponía precios muy altos, mal servicio, en fin. Entonces, la idea era, bueno, la carretera del Atlántico, que vaya paralela a los ferrocarriles, pero que pase por los pueblos, que entre a los pueblos, porque la línea del ferrocarril pasaba, pero por las fincas de café. Entonces, el proyecto de Arbenz, bueno, la carretera que pase por los pueblos, porque así apoya a los empresarios, ¿no? Para que ahí si van a enviar sus productos, ¿no? Si van a hacer negocios, en fin. Puerto Que la Santo Tomás. carretera, así es, José, que la carretera llegue a Puerto Santo Tomás, o sea, por eso otro puerto va para competir con Puerto Barrios, que lo tenía tomado la IRCA y que ponía precios demasiado altos, ¿no? Por los servicios. La otra obra, la Jurum Marina, la ley hidroeléctrica, para quitar el monopolio que tenía la Electric Bonanshell, la empresa eléctrica, que daba mal servicio porque había muchos apagones, que estaba el servicio caro y tenía poca cobertura, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, vamos a crear una eléctrica que produzca 3 veces más, que el servicio sea constante, ¿no? Continuo, y ampliar la cobertura que se necesitaba, ¿verdad? Porque fíjense, curioso porque las 3 obras las terminaron después, los otros gobiernos, o sea, si no hubieran sido necesarias, pues no se hubieran molestado, ¿no? En realizarlas, ¿sí? Entonces, solo les quería preguntar, estamos en las I-49. Ustedes ahorita después de la clase tienen Filosofía. clase de filosofía, ¿va? Bueno, pero sí puedo llegar hasta las I-55, ¿va? Solo para avanzar otro poquito. Sí, Me dan ahí permiso. Bien. Autorizado. Vale, gracias. Entonces, y cuando aplicó la reforma agraria a la United Fruit Company, fue así como que ya Estados Unidos confirmadísimo, ya vieron comunista, ¿verdad? Y
súper enojados. Le mandaron un oficio a Arbenz, una comunicación ahí reclamándole. Y la respuesta del gobierno fue, bueno, pues es que es una empresa que está funcionando en Guatemala. Entonces le aplica la ley de reforma agraria, tiene que respetar las leyes nacionales, ¿no? Bueno, luego se vino la contrarrevolución. Oh, pero ¿cómo se llama la operación que organizó Estados Unidos para derrocar a Arbenz? ¿Se acuerdan que los hermanos Dulles eran de una firma de abogados, verdad? Que representaba a la United Fruit Company. Entonces, La ellos... PB Sauces. PB Sauces, que era la Operación Éxito también, ¿verdad? Esa fue la operación para desacreditar a Arbenz y hacer guerra psicológica entre Guatemala, ¿verdad? Asustar a la población, asustar a Arbenz, asustar al ejército también, ¿no? O sea, era unos mensajes constantes que llegaban. Y entonces Carlos Castillo Armas va a encabezar esa invasión, ¿verdad? Que se dio desde Honduras, los bombardeos que llegaron a la capital, ¿verdad? Y asume la presidencia, Carlos Castillo Armas. Luego es asesinado, como que dijeron, bueno, este ya no es útil, entonces ya asesinaron. Posteriormente asume la presidencia Miguel Ydígoras Fuentes, que era un general, ¿verdad? Y entonces, bueno, y que es ahí donde empieza el conflicto armado interno. Ydígoras, pues, había empezado con muy buenas intenciones su gobierno, podemos decir, ¿verdad? Porque permitió que varios exiliados regresaran. Y pues decía, bueno, vamos a respetar los derechos, ¿no? Pero bueno, se dio por esa su mala decisión, ¿verdad? De permitir que entrenaran aquí en la finca La Helvetia a esos soldados cubanos, ¿no? Que querían derrocar a Castro. Entonces, pues se dio esta rebelión del 13 de noviembre. Luego empezaron muchas protestas, ¿verdad? De parte de los estudiantes, luego los maestros exigiendo, ¿verdad? Que les regresaran sus privilegios, sus beneficios, ¿no? Que les habían dado el tiempo de la revolución. El ejército ya estaba molesto, la alta jerarquía, ¿no? La oficialidad, porque por esa rebelión que se había dado y porque ya estaban surgiendo los grupos guerrilleros. Y entonces dijeron, este Ydígoras es muy mano, como que es muy blando, ¿verdad? También Ydígoras había dicho que iba a permitir que el doctor Juan José Arévalo regresara a Guatemala y que se postulara como candidato a la presidencia. Entonces, sí, su ministro de la Defensa le dio golpe de Estado, ¿verdad? El ministro de la Defensa era el coronel Enrique Peralta Zurdia. Él realmente, bueno, va a estar gobernando así de facto, ¿no? O sea, de facto se dice cuando alguien llega por un golpe de Estado, ¿no? Entonces llega. Sí, él no quiso postularse como candidato a la presidencia, pero dijo, bueno, vamos a agarrar las riendas nuevamente, a reencauzar este combate a las guerrillas, ¿sí? Y ya no vamos a permitir que ningún candidato civil gobierne. Puros militares y de la línea dura, ¿no? O sea, candidatos propuestos, ¿no? De manera oficial, ¿verdad? Por su partido, el PID, que creó ahí Peralta Zurdia. Él encabezó, ¿verdad? Convocó a la constituyente, que fue ya la que promulgó la Constitución del 65. ¿Qué podemos decir de esa Constitución del 65? ¿Qué se aprobó en esa Constitución? La vicepresidencia inició, no había. Sí, se creó la figura del vicepresidente. Aquí yo vi que decía periodo de 4 años presidencial, pero no sé, ahorita hace un momento también repetía el periodo de 4 años, pero no sé si es lo mismo. Sí, se recortó el periodo de gobierno.
es que durante la revolución era de 6 años el periodo. En la Constitución del 56 no recuerdo, tal vez era de 5 o 6. Voy a chequear, ¿oyó? Por eso allí, en la del 65, se recorta, ¿verdad? Otra vez, bueno, ya son a 4 años. Y fíjense que otro dato interesante de esa Constitución fue que se redujo la edad para ser candidato a la... No, se elevó, más bien se elevó la edad para ser candidato a la presidencia. Allí fue donde se estableció que tenía que ser de 40 años en adelante. Porque con dedicatoria a algunos candidatos más jóvenes, ¿no? Que podían optar a la presidencia. Y porque Arbenz también había sido candidato antes de cumplir 40. Bueno, entonces se les cuela, ¿verdad? Se les coló en la presidencia Méndez Montenegro. ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Julio César Méndez Montenegro para que el ejército lo dejara tomar posesión de la presidencia? Un pacto con el ejército. Así es, José, firmó un pacto secreto en donde les concedió que el ejército se iba a encargar de nombrar los altos cargos no militares, pero también de la estrategia, definir estrategias para combatir a los guerrilleros. Pobre Méndez Montenegro, porque fíjense que él, su idea era, bueno, él se identificaba como el tercer gobierno de la revolución. Y pues quiso incluir a los exiliados, ¿verdad? Los que se habían ido por persecución política, que regresaran. También él había planteado que iba a negociar con esos grupos guerrilleros, ¿verdad? Llamarlos para escuchar sus demandas y empezar a negociar con ellos. Tal vez no hubiera funcionado, tal vez sí. Y en caso de que hubiera funcionado de repente, hubieran podido haber cambios importantes en ese entonces, sí. Y evitar tantos años de guerra, ¿verdad? De repente. Bueno, a mitad del periodo de Méndez Montenegro, ¿se acuerdan ustedes que en el mundo la juventud estuvo participando bastante, estuvo protestando bastante, ¿sí? Dieron ahí, hubo mucha participación. En Europa, en varios países, los jóvenes tomaron sus universidades, ¿verdad? En protesta. ¿Cómo se llamaron todas esas protestas de los jóvenes en 1968? Revolución estudiantil, ¿no? La revolución estudiantil. Uh-huh. Y en Estados Unidos, pues también, ¿verdad? Estuvieron protestando en contra de la guerra de Vietnam. Bueno, fíjense que nos vamos a quedar acá. Nos quedan ahí 2 minutos, solo para decirles, por si alguien acaba de entrar. Ya les dije que capítulos 20 y 21 del libro, ¿verdad? Vamos a examinar qué son los relacionados con estos 4 periodos, ¿verdad? Revolución, contrarrevolución, conflicto armado y proceso de paz, ¿verdad? Para que le pongan atención a los presidentes, aprendámonos los presidentes, ¿sí? ¿Qué hizo cada uno? Las constituciones, pongámosles atención, son 4 constituciones. ¿Qué más dijimos? Sí, el contexto internacional también. Estudiemos el contexto internacional. Y la línea del tiempo también, estos periodos, ¿sí? Entonces, preparémonos, ¿verdad? Para el examen. Bueno, no sé si tengamos alguna otra duda. Ya no más clases, ya no tenemos con usted, ¿verdad? No, fíjese, José, por eso me estaba apurando ahorita para tener el repaso, porque así tienen más tiempo para estudiar. Muchas gracias. Les voy a compartir la grabación. Yo grabé la clase con la sección de ayer, que sí pude grabar, entonces se las voy a compartir. Gracias, Ligda. Bueno, con gusto. Lo que me está preguntando Marta de las fechas. Tanta fecha no, pero sí fijémonos, ¿verdad? En los periodos, cuándo empieza, cuándo termina, eso sí. Mándenos la guía. Que son así fechas generales. Nos va a compartir esa presentación.
Sí, se las voy a compartir. No sé si Gracias. no sé si se va a publicar ahorita, es que yo la programé para que se publicara, pero sí, se las voy a compartir. Bueno, pues cuídense bastante, nos vemos entonces el día del examen. Que tengan bonito fin de semana. Ahí igualmente, muy amable. bastante y que les vaya bien en sus exámenes. Muchas gracias, licenciada.